Bueno, en el debate vamos a discutir sobre cuál es la relación entre capitalismo y desigualdad, especialmente en un entorno cada vez más globalizado. Los críticos del capitalismo suelen decir que promueve enormemente la desigualdad de riqueza y de rentas entre los distintos ciudadanos que componen una sociedad y que se están extremando las diferencias en todo el mundo. Cada vez hay más ricos, o los ricos son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Sin embargo, un capitalismo de libre mercado, es decir, un capitalismo donde el gobierno no reparta ningún tipo de privilegios, de prebendas, de licencias, de subvenciones a ninguna empresa en particular que por tanto parasite, extraiga rentas de los demás, es un capitalismo donde cualquier desigualdad que exista, si es que existe, se corresponde con la desigual contribución que han tenido los individuos, las empresas, a la hora de generar valor para los demás. Por tanto, desde esa perspectiva, ni siquiera la desigualdad sería criticable, porque simplemente es una desigualdad en la contribución a mejorar el bienestar de los demás. Quien más contribuye a mejorar el bienestar de los demás, más rentas y más riqueza es capaz de acaparar. El problema, como digo, es cuando la desigualdad deriva de algún tipo de privilegio político, es decir, donde hay algunas unidades que son capaces de robar, de expoliar a los demás, y que precisamente porque roban y expolian a los demás acaparan riqueza a su costa. Esto en un contexto global se traduce en la necesidad de seguir extendiendo la globalización, es decir, que no haya grupos nacionales, comunidades nacionales, donde algunos empresarios ineficientes, algunos empresarios locales nacionales ineficientes estén protegidos de la competencia extranjera, apelando a algún abstracto interés nacional que en realidad solo es su propio interés de no ser barridos por los mejores competidores extranjeros, que son aquellos con los que se quieren interrelacionar los consumidores locales. Y precisamente por eso la globalización, si algo ha contribuido a hacer a lo largo de las últimas 2 décadas, 3 décadas, ha sido sacar a miles de millones, a centenares de millones, a más de 1.000 millones de personas de la pobreza y también a reducir las desigualdades globales. Bueno, la globalización al final es una extensión de la sociedad y del mercado a escala global, y por tanto es una extensión de la sociedad y del mercado que desborda al Estado y que desborda también a la comunidad nacional. Los recelos que tiene la derecha nacionalista con respecto a la globalización son muy lógicos y muy evidentes que los tenga, porque son una derecha que prima la nación por encima de cualquier otra consideración, incluido el individuo, y por tanto que haya una extensión de la sociedad que no quede constreñida, que no quede de alguna manera subordinada a ese abstracto interés nacional, pues supone una amenaza incluso para la supervivencia de la nación. De ahí que se tenga tanto miedo a ese mestizaje cultural o a esa interrelación entre individuos con muy distintos trasfondos lingüísticos, culturales, étnicos, porque de alguna manera ataca las esencias de esa primigenia comunidad nacional que se quiere preservar a toda costa. Por tanto, es lógico que el nacionalismo derechista se oponga a la globalización. ¿Por qué se opone la izquierda? Porque la izquierda, desde cierto punto de vista, es un movimiento político internacionalista, es decir, es un movimiento político que cree en la igualdad entre todos los individuos con independencia de su religión, de su cultura, de su lengua, de su origen, y por tanto suena un poco raro que la globalización les asuste. Y el motivo fundamental por el que la globalización los asusta es porque la globalización, como decíamos, desborda los estados. La globalización va más allá de unos estados que hasta la fecha se han asentado en la nación. Y como el Estado se basa en la nación y como la izquierda adora el Estado, cualquier proceso político, social, económico que vaya más allá del Estado lo miran con mucho recelo. Es por eso que la izquierda solo es capaz de abrazar la globalización si va acompañada de lo que hoy se llama globalismo, es decir, de la extensión de estructuras globales de gobernanza, del avance hacia un progresivo Estado mundial o algún tipo de organismo multilateral donde los Estados tengan voz y donde los Estados puedan tomar decisiones que gobiernen, que tomen el control sobre los individuos. Y es por eso que creo que los liberales, que somos partidarios de la libertad de todos los individuos, considerando a todos los individuos iguales jurídicamente, con independencia de su origen religioso, cultural, étnico,
y que además no abrazamos el Estado, sino que nos oponemos al Estado como un ente que no está legitimado para gobernar a las personas, porque en realidad carece de autoridad política para emitir mandatos coactivos sobre los individuos en condiciones justamente desigualitarias frente a las de otros individuos. Nadie más puede comportarse como el Estado, nadie más tiene las prebendas, las prerrogativas que tiene el Estado. Pues precisamente por eso creo que los liberales deberíamos abrazar absolutamente un proceso globalizador de la sociedad y de los mercados, que desde luego no tiene que ir acompañado de un globalismo político, sino de una descentralización política, de una autoorganización política a escalas muy diversas, aquellas que consideren justas y adecuadas los individuos que se asocien libremente, pero desde luego que más allá de esa comunidad política autoorganizada a la que puedan llegar los individuos, que más allá esté la globalización, es decir, la interrelación voluntaria entre individuos y entre asociaciones de individuos en los términos en los que cada uno de esos individuos y asociaciones de individuos quiera, sin que nadie externo le coaccione y le obligue a someterse a los intereses de ningún Estado ni de ninguna comunidad nacional artificialmente definida. No, yo creo que debatir con gente que tiene una ideología y una perspectiva, utiliza un paradigma muy distinto al tuyo, siempre es muy sano, siempre es muy enriquecedor. Espero que para ambas partes y sobre todo confío para el público, que puede contrastar los argumentos que se plantean, ya digo, dos visiones muy distintas, y además en el turno de preguntas puede meter el dedo en la llaga en cualquier laguna de cualquiera de ambas o de las dos que considere oportuno. Por tanto, las ventajas yo creo que son muchas, es decir, debatir y confrontar ideas cuando no existe acuerdo entre esas ideas siempre es sano, salvando evidentemente la posibilidad de que se cometan trampas en el debate. ¿Qué son trampas en el debate? Pues que las argucias argumentales te lleven a aparentar que un argumento es mejor que otro cuando realmente no lo es, sino que lo aparenta por el uso de falacias retóricas o de una performance, digamos, más eficaz entre alguno de los debatientes, que en ese caso no digo que el debate deje de ser útil, pero desde luego no cumple del todo el propósito de confrontar desde un punto de vista honesto ambas ideas para ver cuál tiene razón y cuál no, o qué parte de cada una de ellas tiene razón. Otro posible inconveniente de debatir con puntos de vista opuestos, no diría inconveniente, sino que es una justificación para que no siempre se haga, sino que existan también otros formatos, es que evidentemente cuando tienes que debatir sobre aspectos muy esenciales, la capacidad que tienes para profundizar mucho más allá de ese nivel esencial es muy poca, porque tienes que estar debatiendo incluso a veces sobre conceptos o sobre implicaciones primeras de esos conceptos. Entonces, a veces tener mesas redondas donde haya un cierto acuerdo fundamental entre todos los ponentes para que se pueda profundizar más allá y ver también discrepancias superados unos primeros niveles de acuerdo fundamental también es útil. Por eso, digamos, ambos formatos son interesantes, tanto en el que se contraponen paradigmas muy distintos, como aquel donde hay el paradigma es más o menos compartido, pero se quiere profundizar dentro de ese paradigma también para buscar, obviamente, discrepancias, no para darte mutuamente la razón siempre. Este tipo de actos que organiza recurrentemente Students for Liberty en todos los puntos de España creo que es una de las actividades que más hacen por mantener la pujanza y por incorporar savia nueva dentro del movimiento liberal. Es un acto donde, además, con bastante pluralidad en los puntos de vista, ni mucho menos los invitados son solo liberales, se debaten cuestiones que son muy pertinentes, que son muy importantes para los liberales, se hace de manera muy abierta, de manera muy tolerante, de manera muy racional, diría yo, y desde luego eso es fundamental para que la gente que pueda tener cierta curiosidad por estas ideas se lance a al menos estudiarlas y quizá a defenderlas en otros momentos. Luego, evidentemente, no podemos pretender que el único ejercicio de divulgación del liberalismo sea a través de este tipo de actos. Sería un error pensar que esto basta, esto es una forma más de comunicar y de llegar a gente, y quizá de llegar a gente muy preparada, que se puede terminar incorporando como cabeza pensante dentro del liberalismo. Pero luego, de alguna manera, para llegar a las masas,
para llegar a aquellas personas que no tienen un gran interés en profundizar ni en filosofía política ni en economía, sino que evidentemente pueden tener sus opiniones, pero no se dedican a estudiar continuamente sobre estas cuestiones porque simplemente prefieren vivir sus vidas sin plantearse tan duramente algunos de estos temas. Pues ahí tienes que llegar por otros procedimientos. Puede ser la prensa, puede ser la radio, puede ser la televisión, pueden ser las redes sociales, pueden ser multitud de canales que te sirvan para llegar a la gente. Y además no solo es importante el canal, sino también evidentemente el formato que utilizas en cada uno de esos canales y el estilo que utilizas en cada uno de esos canales para llegar a distintos colectivos de personas que tienen trasfondos muy distintos, que tienen intereses muy distintos, que tienen formas de comunicarse muy distintas y donde por tanto conviene diversificar y explorar muy diversas alternativas de hablarle a la gente y de tratar de que la gente entienda lo que le quieres decir y de conseguir que a la gente le interese en cierta medida aquello que le estás contando. Bueno, a ver, el optimismo siempre es relativo. Quiero decir, si el optimismo es en 2 años va a haber una revolución liberal en España, pues te diría que soy tremendamente pesimista. Si el optimismo es creo que las ideas liberales están avanzando con pasos bastante firmes, es decir, no estamos ante un avance burbujístico que en 5 años pueda pinchar porque se han acercado pues miles de personas pero que no entienden realmente qué es el liberalismo y que simplemente se han sumado a él por ser una moda, pero realmente ellos no tienen ningún tipo de convicción ideológica profunda en que las ideas liberales son las correctas. Pues claro, si me dijeras si pasa eso, te diría que no. El liberalismo afortunadamente, como digo, está avanzando rápido, pero también con paso firme, y lo que pasa es que lo que sucede es que todavía somos muy pocos pese a todo el crecimiento que hemos experimentado. Pero bueno, yo prefiero quedarme con la parte positiva, y es que se ha crecido mucho y que venimos de una situación donde el liberalismo era prácticamente marginal. Hoy no es mucho más que marginal, pero desde luego sí que está adquiriendo una cierta relevancia social o dentro del terreno de las ideas y del debate de las ideas en España y en general en Occidente, que es muy positivo que sea así, especialmente cuando pues vivimos en una coyuntura donde estamos amenazados tanto por el estatismo de izquierdas más radical como por el estatismo nacionalista de derechas también más radical, y el programa liberal siempre ha sido un programa para oponerse a todos los intervencionismos, vengan de donde vengan de la sobredimensión del Estado atacando las libertades económicas, o vengan, como en muchos casos parece que vienen o quieren venir ahora, de la sobredimensión del Estado para atacar libertades civiles y libertades personales fundamentales. El liberalismo siempre se ha opuesto a ambos tipos de movimientos antiliberales, y hasta la fecha solo habíamos tenido ocasión de combatir contra el intervencionismo económico porque era quizá el más palpable, el más evidente. Había una serie de libertades civiles personales que estaban como dadas y que no se discutían en gran medida, pero ahora desde luego cuando empezamos a verlas amenazadas, a lo mejor no para nacionales pero sí para extranjeros, el liberalismo desde luego tiene que estar ahí dando la batalla el primero, como lo estaba también dando la batalla el primero en defensa de las libertades económicas.